Muy buenas a todos y a todas ruteras. Hoy les traemos un unboxing y un cómo se juega y impresiones finales de la Doctora Motus y los Cortes. Un juego que nos facilitaron los amigos de Brisco, que ya nosotros habíamos algo visto después de una exitosa campaña de Berkami, y que trae una propuesta diferente, un poco más educativa, más del área del desarrollo emocional, que es diferente, tiene una propuesta bastante interesante, es entretenida, recuerda un poco a Dixit, como comento en ciertas partes del video, así que sin más vueltas, los invito a ver de qué trata este juego, cómo se juega y las impresiones finales que tenemos. Así que vamos para acá. Muy bien, vamos a abrir Doctora Motus y los Cordis. Como dice ahí, es un juego para promover el desarrollo emocional. Inicialmente salió en Berkami, creo. Una campaña exitosa. Y vamos a ver, bueno, por nuestra área de trabajo, el juego muchas veces nos viene excelente. También vemos ahí un proyecto de observatorio del juego. Vamos a ver qué tiene dentro. Se agradece de repente ese detalle para abrir con más facilidad. Hacer un pequeño zoom. Ahí sí. Y tenemos el reglamento. Un reglamento que se ve bien explicado, con bastantes ejemplos. Muy gráfico. Y bueno, los protagonistas de este juego, también el inserto se ve muy bien armado. Bueno, es un inserto de cartón, pero generalmente a veces estos insertos vienen como desordenados o medio ladeados. Así que este tiene su detalle y le da coherencia al juego. Así que vamos a ver el primer mazo de cartas. Ahora sí. Tenemos algunos. Bueno, tal como decía la caja, el juego apunta como un desarrollo, al trabajar el desarrollo emocional. Y por lo que se ve, las ilustraciones son bien gráficas de eso. Ya veremos, terminando de revisar el juego, cómo se juega. Las cartas de textura y de calidad están excelentes. Son un poco brillantes, pero tampoco tanto. Buena elasticidad y la calidad de la impresión también es muy buena. Y las ilustraciones también. Se nota un trabajo muy dedicado en ese sentido. Y placa de imagen, todas son placa de imagen si no me equivoco. La ventaja es que también estas cartas siempre se pueden adaptar a otro tipo de actividades. Y eso también lo hace interesante. Vamos a ver estas cartas asociadas a emociones. Tenemos tristeza. Mira, y si se fijan, estos son detalles, pero son importantes. Cada amarilla tiene su propia ilustración. Ansiedad, curiosidad. Y otro detalle es que, bueno, el lenguaje emocional de las personas
incluyéndome, de cualquiera de nosotros, siempre es como, o generalmente tiende a ser limitada. No son muy educados en ese sentido. La educación emocional es algo que todavía está en deuda, y el expresar estas emociones como entusiasmo, disgusto, enfado, miedo, sorpresa, tristeza, seguridad, y saber que hay una amplia gama de ellas, nos permite mejorar la forma en que nos expresamos o identificamos esas emociones. Tenemos situaciones sociales, situaciones de salud y autocuidado, situaciones escolares, situaciones familiares y desafíos. Vamos a ver, vamos a checar un poco que el enfoque se pierde a ratos. Algunos desafíos: recuerda la situación leída en el turno anterior, repítala en voz alta. Para ganar un punto de victoria solo podrás tomar las cartas con tu mano izquierda. La avaricia rompe el saco y pierdes un punto de victoria. Intenta adivinar el color favorito de la persona. Ya se ven buenos desafíos. A veces lo que me pasa con estos juegos es que los desafíos resultan un poco incómodos, pero no pareciera ser el caso. ¿Cómo me sentiría así? Reconocer emociones. Eso es uno de los aspectos básicos del desarrollo emocional. El desarrollar los elementos básicos de poder reconocer. Si uno no es capaz de reconocer cómo se siente, es difícil aprender a regularse, porque si no lo sabes, no sabes tampoco, o es más difícil saber qué regular, si que no sabes qué te está pasando. Y diversas situaciones. ¿Cómo me sentiría si me propongo escribir un cuento, o un compañero o compañera de clase me dice que soy su mejor amigo? ¿Cómo me sentiría si mi novio o novia me pide la contraseña de mis redes sociales para que tengamos más confianza y hacen un meme con una foto mía y lo comparten en internet? Interesante. Son temas contingentes, actuales, y te ponen en situaciones tanto reconfortantes como un poco más incómodas, pero son cosas que son importantes conversar. ¿Cómo me sentiría si me quedan 2 capítulos para terminar una serie, pero si no duermo ahora, mañana tendré sueño? La veo igual, depende de la serie. Un vecino o vecina me invita a fumar. Bueno, no fumo, así que le diría que no. ¿Cómo me sentiría si le hacen bullying a un amigo o amiga y la clase me propone como delegado o delegada del curso? Interesante, creo que invitan un poco a la conversación en la familia. ¿Cómo me sentiría si alguien de la familia me pide que le solucione un desperfecto de su teléfono y estoy llegando a mi hogar mucho más tarde de lo que prometí? Excelente. Y las emociones, por ejemplo, ansiedad. Si has ganado el último turno, este turno puedes jugar 2 placas de imagen. No está permitido activar esta habilidad de 2 turnos seguidos. Son habilidades. Tristeza. Si no has ganado el turno anterior, puedes jugar el siguiente con 7 cartas. Cuando termine el turno, debes descartar una de tus placas de imagen para volver a tener 5. No está permitido activar esta habilidad 2 turnos seguidos. Es súper. Sin más rodeos, vamos a ver cómo se juega. Vamos para acá. Ahí sí. Muy bien, ahora vamos a ver cómo se juega la doctora Motus y los Cordis. Lo primero que hay que saber es que tenemos diferentes tipos de cartas. Tenemos las placas de imagen, que representan diferentes situaciones, estados de ánimo, emociones, etc. Tenemos las cartas de desafío, que son como lo que conocemos a veces penitencias. Y tenemos 4 tipos de situaciones que nos representarán los desafíos de los cuales debemos ir contestando. Y los demás jugadores deberán buscar sus cartas, pero ya vamos a explicar eso. Tenemos situaciones escolares, que hablan situaciones que ocurren dentro del contexto de un colegio, de un establecimiento. Situaciones referentes al salud y autocuidado, situaciones familiares y situaciones sociales. Cada una de estas cartas viene con 2 desafíos referentes a cómo me sentiría si, y nos pone 2 situaciones. Además, tenemos chip de emociones,
que si se fijan está la tristeza, sorpresa, etcétera, desconfianza. Y tenemos dos colores, si se fijan hay cartas amarillas y rojas. En este caso, las cartas amarillas ofrecen habilidades un poco más básicas para el juego, y los chips rojos ofrecen habilidades ya un poco más avanzadas, ya para cuando la gente tenga un poco más de experiencia. Esos son los diferentes tipos de cartas que tenemos en el juego. Para preparar la partida colocamos las placas de imagen aquí, los desafíos a un costado y abajo los 4 tipos de situaciones. A cada jugador le entregamos un chip de emoción. Como decíamos, inicialmente repartimos los amarillos si es que es la primera vez que juegan, y ya una vez que dominen el juego pueden utilizar los chips rojos. Se barajan las placas de imagen y se reparte a cada jugador 5 cartas. Vamos a simular una partida a 2 jugadores. Bueno, a 3, porque ese es el mínimo de este modo. 5, 5 y las últimas 5. Y además, como decíamos anteriormente, cada jugador iba a tener su propio chip. Se me estaba saliendo un poco. Ahí sí. Luego armamos las cartas en una pila de desafío, boca abajo. Y colocamos en 4 pilas las cartas de situación, que son las que están acá. Luego, según lo que sugiere el reglamento, la persona más joven que esté jugando en ese minuto comienza la partida. ¿Cómo se juega? El juego, según lo que intenta representar, tiene diferentes personajes. En este encontramos la Doctora Motus y los Cordis. Supuestamente la Doctora Motus es una destacada científica que está dando vida a unos robots que intenta que se comporten como seres humanos. Y para ello debemos hacer y tratar de comprobar de que los robots logran interpretar correctamente las emociones. O sea, comprobar que cuentan con las habilidades emocionales, y para eso ocupa estas preguntas. Por lo tanto, un jugador representa a la Doctora Motus y el resto representan los Cordis. Entonces, ¿cómo se juega? El jugador, como decía anteriormente, más joven comienza, y ese jugador es el jugador activo, y de las situaciones toma una carta a su elección. Por ejemplo, tomemos una situación familiar. Esta dice: me hacen una fiesta sorpresa por mi cumpleaños, y cómo me sentiría si en un encuentro con familiares, amigos y amigas mi madre cuenta historias de mi infancia. Esta es la situación. Como los demás representan los Cordis, deberán tomar su mano, mirar sus placas y seleccionar aquella que creen que representa la mejor forma de sentir de la persona que acaba de leer la carta de la situación. Es un poco como Dixit, que una persona decía una frase y los demás intentaban colocar cartas que representaran eso. Claro, no es exactamente igual, tiene su distinción, pero transmite un poco esa misma sensación. Entonces, supongamos que la persona decidió que respondiéramos frente a la primera situación: me hacen una fiesta sorpresa para mi cumpleaños. Entonces yo, como Cordis, miro mis cartas y veo cómo se puede sentir esta persona. Aquí exactamente hay una fiesta de cumpleaños, aquí la persona leyendo, aquí como niños jugando, un árbol como otoñal y una persona mirando su reflejo. Quizás tratando de conocer a la persona yo puedo interpretar que le gustan mucho las fiestas de cumpleaños y para él o ella es una instancia de juegos. No sé, porque nos juntamos a jugar juegos de mesa, porque tiene muy buenos recuerdos cuando niños. Quizás siento que esta es más representativa que esta. Que esta podría ser un poco obvio. Entonces selecciono esta carta. Una vez que todos seleccionen la carta, la colocan boca abajo al centro de la mesa. El jugador o jugadora activa baraja las cartas de tal forma que no se sepa quién entregó cuál. Por ejemplo, aquí buscando otras opciones,
Ya supongamos que este otro jugador eligió este otro jugador ya eligió este, que también decía, bueno, que le gustan los juegos y es una instancia para jugar. Una vez que se barajen, el jugador activo decidirá cuál de estas placas se acerca más a la situación leída, que recordemos que era cómo me sentiría si es que me hacen una fiesta sorpresa para mi cumpleaños. Y señala cuál fue y le entrega a esta persona no le entrega esta carta, sino que la persona que usó esta carta pondrá pondrá esta carta frente a sí, señalando que equivale a un punto de victoria. Si hubiese elegido esta, el jugador que la propuso deberá colocar esta carta frente a sí para señalar que su carta fue elegida y por lo tanto representará un punto de victoria. Luego se descartan las placas de la imagen de imágenes utilizadas, se descarta también la situación y antes de que finalice el turno del jugador, el jugador o jugadora activa podrá tener de forma opcional la alternativa de utilizar una carta de desafío. Son las que están acá. Si lo logra enfrentar este desafío, puede ganar, un punto de victoria adicional que lo simbolizará tomando una carta del mazo de placas de imagen y colocándolo frente a sí. Por ejemplo, ¿qué dice este desafío? La avaricia rompe el saco, pierdes un punto de victoria. Si tienes 0 puntos, te mantienes tal y como estás. Bueno, no ganamos mucho con sacar este desafío, pero podríamos ver otro. Intenta adivinar el color favorito de la persona sentada enfrente a ti. Eso. Según una vez que leamos el desafío, debemos intentar adivinarlo. Si tenemos éxito, como decíamos anteriormente, tomamos una carta del mazo de placas de imagen y la colocamos frente a sí, señalando que ganamos ese desafío. Los desafíos que utilizamos, los colocamos de vuelta al final del mazo de desafíos. Y si por X motivo se llegasen a acabar las cartas de situación, se va a barajar nuevamente las cartas que fuimos descartando aquí en un costado. No se ven, pero están acá. Y eso sería un turno de un jugador. Todos los jugadores y jugadoras tienen la opción de comentar libremente, porque es parte de la idea del juego, decir por qué eligieron esta carta. Por ejemplo, quien haya propuesto esta carta puede decir, no, mira, yo creo que tú te sientes así porque puede ser que si te hacen una fiesta sorpresa para tu cumpleaños, no sé, te sientes agradado, sientes que, no sé, te gusta que lo hagan al aire libre, no lo sé, estoy inventando, quizás no es lo más asertivo posible. Sí, quizás y alguien hubiese elegido esto, podría comentar lo que mencionaba anteriormente. No, yo te elegí esa carta porque sentía que a ti te gustaban los juegos, compartir con tus amigos. Y la persona también que escogió la situación también podría comentar, sí, no, mira, yo confirmé que era esa carta porque yo siento que ante ese tipo de situación me siento así por tal y tal motivo. Si bien es un juego, lo central del juego, es el desarrollo emocional y por lo tanto, si no lo dialogamos y conversamos, no le sacaríamos todo el provecho a este juego. Para finalizar el turno, los Cordis sacan cartas del mazo de placa de imagen hasta tener 5 en la mano. Algunos de estos chips permiten tener más cartas en la mano, pero lo importante es que si es que tiene más de 5, deberá descartar hasta tener 5, a menos que una de estas cartas de chip se lo permita. En el siguiente turno, el jugador, en el orden de las manecillas del reloj, toma el rol de la doctora Cordis y se repite la misma secuencia que acabamos de explicar. Cada vez que se completa una ronda de juego, es decir, cada vez que a un jugador le vuelve a tocar ser la doctora Motus,
Todos los jugadores y jugadoras deberán pasar su chip de emoción, que son estos de acá, a la persona sentada a su izquierda, de tal forma que vamos rotando estas habilidades. Para leer algunas de las habilidades que creo que no leímos, por ejemplo, enfado. Si no has ganado el turno, al tomar una carta de la galería de imágenes, puedes mirar las 3 primeras y elegir una de ellas. Las otras 2 se barajan con el resto de cartas. Son habilidades que se aplican dependiendo de lo que nos vaya ocurriendo. Tristeza. Si no has ganado el turno anterior, puedes jugar el siguiente con 7 cartas. Cuando termine el turno debes descartar una de tus placas de imagen para volver a tener 5. No está permitido activar la habilidad 2 turnos seguidos. Por último, el fin del juego. Voy a mostrar aquí lo que nos dice el reglamento. Esperar aquí enfoque. Ganará el primer jugador en obtener la cantidad de puntos señalados aquí. De 3 a 4 jugadores, el primer jugador que alcance los 5 puntos es el ganador, y de 5 a 6 jugadores, el primer jugador que alcance los 4 puntos es el ganador. Esa sería la doctora Motus. En resumen, ¿qué es lo que debemos hacer? El jugador que comienza es la doctora Motus, selecciona una de las situaciones. De estas situaciones elige una de estas 2 que aparecen aquí en esta carta, y los demás jugadores con sus placas de imagen deberán intentar representar con cómo se sentiría ese jugador. Una vez que todos los jugadores seleccionan, dejan las cartas al centro, el jugador activo las revuelve, el que representa a la doctora Motus, y las revisa y selecciona cuál es la carta indicada. Explica por qué. Los demás jugadores también pueden señalar por qué escogieron esa imagen, qué les representaba, porque la idea de dialogarlo. Y el jugador del que fue elegido su carta la coloca frente a sí, simbolizando un punto de victoria. Es decir, representó de la mejor forma posible el cómo se sentía la doctora Motus. También está la opción de hacer un desafío antes de que finalice tu turno, y si lo completamos, sacamos una carta de placa de imagen, la colocamos al frente también para simbolizar un punto de victoria. Recordemos que las cartas de desafío se colocan una vez utilizadas boca abajo. Una vez que cada jugador haya representado a la doctora Motus y se vuelva a repetir con el jugador inicial al comienzo de la partida, pasaremos nuestras cartas de chip al jugador que se encuentra a la mano izquierda, y así vamos a ir turnando habilidades. Recordemos que el juego finaliza una vez que de 3 a 4 jugadores un jugador alcance 5 puntos de victoria, y de 5 a 6 jugadores un jugador alcance los 4 puntos de victoria. Ahora vamos a ver cómo se juega el modo cooperativo. Muy bien, entonces ahora vamos a ver cómo se juega el modo cooperativo. Este modo cooperativo, a diferencia del modo anterior, que es entre comillas competitivo, pero la idea no es competir sino que conocerse mejor, ocupamos 2 cartas. Una son las placas de imagen y otras son los 12 chips de emociones. A diferencia del modo anterior, que se podía de 3 a... lo olvidé. De 3 a 5 jugadores, si no me equivoco. De 3 a 6 jugadores. Este modo se puede de 2 a 5 jugadores. Esa es una de las pequeñas distinciones. Lo que sí, ahora vamos a colaborar. Como duración tiene aproximado 10 minutos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Barajar los chips de emoción. Vamos a barajarlos así rápidamente. Y debemos dejar 3 boca arriba en el centro de la mesa. Bueno, no sé si esa es como la boca arriba, pero es lo que aparece en el gráfico del manual. Se sugiere que para agregar más dificultad al juego, si es que jugamos con niños ya más adultos, entre comillas más adultos, pero el juego es de 4 años o más. Si es de 4 años más, el manual hace 2 sugerencias. Que comencemos con menos cartas, y lo otro es que haya compañía de un adulto. No es lo ideal que jueguen los niños solos, y que deben ahí entender la dinámica del juego. Un adulto puede mediar, hacer más preguntas, y eso le va a sacar mucho más provecho a que los niños lo intenten dialogar solos. Ya si ven que los niños dominan el juego, comentan entre ellos y entienden la dinámica, podrían dejarlo hacer el juego ellos solos. Pero un adulto quien puede mediar de mejor manera y guiar de mejor manera
este juego. Pero volviendo a la preparación de la partida, barajamos los chips de emoción y colocamos 3. Si queremos aumentar la dificultad, podemos agregar más de 3 chips de emoción disponibles y ahora vamos a entender por qué eso lo hace más difícil. Barajamos las placas de imagen y repartimos 3 a cada jugador. Supongamos que esta es una partida a dos jugadores. Entonces esta es la mano de un jugador y esta es la mano del otro jugador. Y comienza la persona con más edad, a diferencia de la partida anterior, que partía la persona más joven. En esta parte la persona con más edad. Después los turnos van girando en torno a las manecillas de reloj, en ese sentido. ¿Cómo se juega? El jugador activo elige una de las placas de imagen de su mano y busca cuál de estos chips de emoción que están ahí sobre la mesa es el que mejor representa mi sentir como jugador que está activo respecto a esta imagen, ya sea por el nombre de la emoción, por lo que el dibujo comunica o por lo que resulte más cercano. No siempre quizás resulte exactamente representativo, pero tratamos de elegir lo más cercano. El resto del equipo discute y decide qué emoción fue representada por la doctora Motus o el jugador activo de estas 3 emociones en relación con esta imagen. Los Cordis en conjunto, en este caso si fuesen más jugadores, comunican su decisión, quien a su vez revela si es que la respuesta es correcta o no. Por ejemplo, si yo como doctora Cordis elegí que esto representaba duda, no sé, por la cara del caballero, si se fijan, estoy un poco dudoso, no lo sé. Si yo elijo eso previamente y los jugadores eligen y me dicen, ¿sabes qué, Hugo? Yo creo que tu carta representa enfado. Ahí pueden pasar, bueno, dos cosas, o que acierten o que se equivoquen. En caso de que el equipo acierte, el equipo mantiene la placa de imagen, que sería esta, en alguna parte y simboliza que este fue un punto de victoria, o sea que fue una carta acertada, En caso de que se hayan equivocado, los jugadores también mantienen esta carta, pero en otro lado donde dejan registrado los errores. En este juego vamos a registrar tanto los aciertos como los errores. El jugador o jugadora activa recoge una nueva placa de imagen hasta tener siempre 3 en su mano, que eso es importante. Eso también es otra como de las similitudes que tenía con Dixit, que siempre las personas tenían la misma cantidad de cartas en la mano. En caso de que hubiesen acertado, bueno, habíamos revisado que se retira el chip de emoción al cual hacían referencia. Por ejemplo, si acertaron y eligieron duda, que era el que había elegido yo, se retira y se coloca un nuevo chip de emoción. En caso de error, se toman todos los chips de emoción y se colocan unos nuevos. A continuación, comienza el turno de la persona sentada a la izquierda del jugador y se repiten los pasos mencionados previamente. La partida termina cuando se hayan jugado 3 rondas. ¿Qué pasa a fin de juego? Que una vez que terminen las 3 rondas, se cuentan los puntos de las cartas obtenidos de la placa de imagen y se comparan con las descartadas, con las incorrectas. Cuantos más cartas acertadas tengamos, más habremos comprendido las distintas emociones que intentaban reflejar los diferentes jugadores. Y viene con una pequeña tablita el manual, que para no leerles los datos, se los voy a mostrar. No sé, si éramos 2 jugadores, de 0 a 2 respuestas, dice ahí pueden seguir mejorando. Si siguen practicando juntos, pueden llegar a ser un gran equipo. 3 respuestas correctas, han tenido un buen desempeño. La doctora Motus está orgullosa de ustedes. Y si tenemos 4 más, son un gran equipo y pasarán a la historia. Han logrado interpretar de gran manera las emociones de la doctora Motus. Finalmente el manual termina hablando de la Fundación Observatorio del Juego, de lo que significaba este juego y algunas sugerencias antes del juego, durante el juego y después del juego, de tal forma de fortalecer el fin educativo y de desarrollo emocional. Así que ese sería el juego y ahora vamos a pasar a las impresiones finales.
vamos para acá, para acá. Muy bien. Entonces, ¿qué me pareció la doctora Motus y los cortes? La verdad, estoy gratamente sorprendido. Primero, por la calidad de los componentes. Vemos cartas de muy buena calidad, con ilustraciones muy uniformes, únicas, bastante expresivas, coloridas, sin exagerar. Hay una propuesta artística interesante ahí, por lo que parece que es de Juanca Cortés. Hizo un muy buen trabajo desde la ilustración. Creo que se le suma bastante a los juegos, sobre todo en un juego donde tienes que expresarte emocionalmente. Las cartas también tienen que ser ricas en lo que muestran, en lo que cuentan. No está al nivel de Dixit, que es como una abstracción artística, ¿cierto? Que fuerza bastante la imaginación. Esta también lo hace de forma más acotada, un poco más icónica, por así decirlo, un poco de icono, ilustración, etc. Pero lo logra bastante bien, eso es importante. Es un juego interesante también porque promueve el desarrollo emocional, es decir, tiene un fin educativo y a la vez entretenido. No es tan fácil encontrar juegos así, a pesar de que hay bastantes propuestas de este estilo. Tampoco tantas, no son infinitas, pero las hay. Dentro de ellas siento que este juego lo logra bastante bien. Es un juego para 3 a 6 jugadores, la versión cooperativa, de 2 a 5 jugadores, si no me equivoco. Parte de los 4 años o 8 años, dependiendo del modo, la complejidad del juego. Pero es un juego que se puede adaptar muy bien a niños pequeños, pero siempre con la compañía de un adulto. No porque haya contenido en particular que no sea apto para niños, sino que requiere de alguien que medie la interacción del juego. Y a mediar me refiero a que esté ahí pendiente, esté dirigiendo las preguntas, de repente haga contrapreguntas a los niños, les consulte por qué eligieron sus cartas, intencionar un poco más el juego, sin tampoco de que esto se vuelva algo súper cuadrado, de lo cual no puedan los niños interactuar. Finalmente también hay que de repente flexibilizar con ciertos márgenes dentro de lo que plantea el juego, más que nada para que la experiencia no resulte frustrante, sobre todo a los niños más pequeños. Pero con eso uno guiando las preguntas, guiando un poco la actividad del juego, se puede jugar con niños perfectamente de 4 años o más. Es un juego rápido, 25 minutos, por lo cual tampoco vamos a estar 1 hora concentrados en el juego, por lo cual también encuentro una duración bastante acotada. El modo cooperativo también puede ajustarse bastante en su duración. Así que en realidad, para lo que apunta el juego, para el segmento que quiere llegar, para la calidad que tiene, me parece un juego redondo. Un muy buen trabajo desde Víctor Garrido y Pablo Cárcamo, a la editorial Boreal y también al Observatorio del Juego, que es un proyecto del Observatorio del Juego, lo cual me llena bastante de orgullo, porque la verdad es un súper buen juego para lo que intenta hacer. Yo me dedico más a la parte laboral, me hubiese gustado ver algunas cartas para el área laboral, así que tengo pensado una propuesta por ahí de algunas situaciones, pero el juego es aplicable a cualquier contexto. Nos invita al diálogo, a la conversación. Creo que eso es algo en decadencia, ¿cierto? Uno de los grandes problemas, a opinión personal, a día de hoy que vive la infancia es el tiempo disponible que pasan sus padres, sus cuidadores, ¿cierto?, con ellos, por lo cual el promover el diálogo, el saber cómo se sienten, cómo les fue hoy día, el saber qué les pasaría así, cómo se sienten en tales situaciones, creo que es algo súper indicado, como algo recetado para estos tiempos. Así que eso, no quiero generar sobre expectativas del juego, porque el juego es bien acotado en lo que ofrece. Como decía anteriormente, en muchas cosas se parece a un Dixit en relación a escoger algo, ¿cierto? Una frase, un elemento, algo que me ocurre a mí, que los demás intenten buscar algo que lo represente. Y finalmente seleccionaremos la persona que eligió lo más representativo. No es exactamente igual, no es una copia, es diferente, se siente diferente, pero hay ciertas cosas sí que nos recuerdan. Trae un modo individual, ¿cierto?, donde reconocemos entre estas dos situaciones y tenemos que los restos de los jugadores elegir dentro de nuestras cartas una que represente lo mejor posible lo que siente la doctora Mortis, la doctora Motus, y este otro modo cooperativo donde iremos asociando ciertas cartas a ciertos uno de estos chips emocionales.
Amplía también nuestro abanico emocional. Los chips de emociones tienen diferentes términos. Bueno, no todas son emociones, también hay sentimientos, hay una distinción que es un poco más técnica, pero se entiende y fortalece finalmente el desarrollo emocional de todas maneras. Así que eso me parece un juego muy bien producido. La verdad tengo poco que decirle. Nuevamente os invito a guardar las expectativas respecto al juego, porque también tiene un enfoque educativo, o sea, decir, no vamos a competir tanto, las mecánicas no están tan enfocadas en el desarrollo como de buscar un juego como para jugón, ¿cierto? Sin hacerlo como demasiado estratégico, sino que yo creo que lo que invita el juego es al diálogo. Y en eso creo que lo hace entretenido, lo hace muy bien y es totalmente recomendable. Creo que la calidad también, vuelvo a mencionarlo y rescatarlo, la calidad de las cartas se deslizan súper fácil, tiene un buen contraste, el color, la verdad, me parece una genialidad de juego. Nuevamente, para el segmento al que apunta, ¿cierto? Para el trabajo con niños. Y por qué no de repente con la familia. Si ustedes lo piensan, a veces compartimos nuestras emociones y todo eso, pero a veces destinamos el tiempo a conversar otras cosas. A veces como un trabajo pendiente que queda de la infancia y que uno lo sigue fortaleciendo, ya sea adulto, adulto mayor, joven, siempre hay algo pendiente desde ese sentido. Así que los invito a revisarlos al menos, a ver el video, ver si es que les gustó la propuesta, ver en qué condiciones lo pueden aplicar a la gente que trabaja en educación, en contextos de establecimiento, contextos laborales, contextos de trabajo con familias, etcétera, que involucren gente. Creo que el desarrollo emocional es tan amplio y aplicable a cualquier persona que creo que el juego pudiese tener una utilidad amplia también. Así que nos vamos encantados con esta nueva propuesta. Vaya, consígase una copia, sobre todo si trabaja o busca una forma diferente de compartir con sus niños, no solamente a través de un juego, sino que un juego que es bien intencionado para hablar de emociones. Así que eso, nos vamos contentos con Doctora Motus. Agradecer nuevamente a los amigos de Brisco por facilitarnos una copia. Y finalmente, nuevamente los invitamos a revisar el video porque son ustedes quienes deciden. Finalmente un juego es entretenido según quien visualice esa experiencia de juego. Así que revísenlo, sí. Los invitamos a ver esta propuesta diferente y nos vemos en un próximo video. Por nuestra parte, Doctora Motus y los Cordis es un juego recomendado. Así que nos vemos, ruteros, que estén muy bien y los esperamos en un próximo video. Adiós.